el libro de los Hechos, capítulo 19. Aleluya. Hoy vamos a adentrarnos en la palabra de este mensaje, en este capítulo. Es muy rico en experiencias espirituales y allí vamos a identificar a los discípulos y los pseudo discípulos o los que no son. Por eso así nos introducimos al mensaje. Es muy rico en experiencias. Vamos a comenzar a leer. Versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, quiero que noten las palabras que son clave. ¿Cómo es que la Escritura no nos da nombres de pila? No nos dice Carlos, Lluvia, Raquel, Ignacio, sino que a un grupo les da un solo nombre: discípulos. Entonces, entiéndase que cuando hay discípulos, debemos relacionarlos con el maestro de ellos, porque son discípulos de alguien. Y vamos a descubrir de quién eran discípulos. Les dijo, entonces, Pablo los halla y les dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Vea la pregunta. Quiere decir que los discípulos ya tenían un mensaje porque habían creído. Pero Pablo está anunciando al Espíritu Santo y está verificando que los creyentes ya lo hayan recibido. Vea la sorpresa. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera. En toda la doctrina y el mensaje y las lecciones y los libritos y las horas de púlpito y las horas de consejería con el maestro de esos discípulos, ni siquiera habían escuchado sobre el Espíritu Santo. Esto me da un panorama no solo histórico, sino actual. Aún al día de hoy, hasta hoy en día, hay mensajes, hay maestros, hay reuniones, hay liderazgos que no incluyen al Espíritu Santo. Hay iglesias, hay asociaciones religiosas, hay culturas, en cualquier escala que se pueda nombrar, escala menor o a gran escala, todavía, porque eso que estamos leyendo son las raíces de lo que hoy es algo frondoso o crecido. Todavía tenemos de esas raíces. Entonces, Pablo está haciendo una labor apostólica y está revisando si al creer recibieron el Espíritu Santo. La sorpresa fue de que ni siquiera han oído. Si hay, fíjate, si hay. Entonces dijo Pablo: ¿en qué
pues fuisteis bautizados? Y debemos preguntarnos por qué Pablo relacionó el bautismo, o en uso de esa palabra bautizamos, o bautizarlos, o bautizados, en relación con la persona del Espíritu Santo. Porque es un bautismo también. Es por ello que Pablo empleó. Entonces les preguntó, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Allí aparece una persona ya fallecida. Juan, para esta época del libro de los Hechos, ya estaba muerto. Entonces, ese grupito eran discípulos de Juan. Juan no les habló del Espíritu Santo, porque la palabra de Juan era de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Ese grupito de discípulos de Juan ya estaban arrepentidos, ya estaban viviendo en santidad, ya estaban desarrollando espíritu de consagración. Ellos ya tenían frutos dignos de arrepentimiento, ya tenían metanoía, cambio de dirección, ya iban en otra dirección. Lo que no tenían, ni habían oído, por lo tanto, cuando se hace mención o uso de los oídos, es por alusión a un mensaje. No había llegado el mensaje. Era como un grupito que se quedó en la época de Juan y se habían quedado sin líder. Vea. Entonces, gracias a Dios que el Espíritu Santo llevó a Pablo, vea cómo el Espíritu del Señor mueve al apóstol y los descubre. Dice, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Y gracias a Dios que ese grupito continuaba integrado, no desmembrado, no esparcido, tampoco decaídos en ánimo. No. Pablo encontró a esos hombres o familias todavía agrupadas. Fíjense ustedes cómo aún la palabra de la predicación de Juan tenía poder para mantenerlos en la misma fe. Pero les faltaba más. Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Ahora, siempre debemos poner tanto lo histórico que estamos leyendo como traer la aplicación a nuestro día presente, a nosotros. Porque lo que estamos leyendo debe ser relevante. Les hago una pregunta directa. ¿Cuántos de ustedes se quieren quedar en el bautismo de Juan solamente? ¿Cuántos de ustedes quieren tener ese nivel en el que Pablo encontró a esos discípulos solamente hasta el bautismo de Juan? Yo no quiero hasta el bautismo de Juan y ya. Bueno, les confronto para que ustedes vean qué quieren. ¿Cuántos de ustedes solamente desean llegar hasta el bautismo de Juan? Solamente tener una vida que da frutos de arrepentimiento y ya. Es difícil seguirle así sin el Espíritu Santo. Es difícil. Bueno, por eso Pablo llegaba no solo a saludar a los hermanos, a los discípulos, sino a decirles, a ver, ya recibieron el Espíritu Santo,
¿Ya recibieron el Espíritu Santo? Dijo Pablo, versículo 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, él bautizaba en el Jordán, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Esa era la predicación de Juan. ¿Cuántos de ustedes ya creyeron en Jesús el Cristo? Bueno, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran discípulos que no hablaban en lenguas, eran discípulos que no profetizaban. Ahora, les voy a poner el panorama en palabras relevantes. ¿Cuántos de ustedes no hablan en lenguas y no profetizan? Siempre lo que estamos leyendo tiene que golpear la cara dura de nosotros. La palabra, si necesita romper algo, se convierte en martillo. Si necesita purificar algo, se convierte en fuego. ¿Cuántos de ustedes no hablan en lenguas y no profetizan? Son como aquellos discípulos que no hablaban en lenguas y no profetizaban. Pero ahí hay un asunto velado en lo de cada quien y lo de cada cual. Hay un ministro del Señor enviado a decirles que el Espíritu Santo es para ustedes. Pero he aquí, la buena noticia es como una visitación, es como la presencia enviada, es como un mensajero, pero vean esto, en el corazón de ustedes, como en el de los discípulos de este relato, ellos comenzaron a desear al Espíritu Santo. Desear al Espíritu Santo. Es muy importante que tú respondas a la pregunta de parte de la Escritura. ¿Te quieres quedar solamente a la antigüita, en el bautismo de Juan, o quieres lo que es para ti? Vea cómo estos discípulos no hablaban en lenguas, y no profetizaban, pero cuando Pablo les puso las manos, Pablo fue el conducto para recibir, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Aleluya. 7. Eran por todos unos 12. Wow. Vea, estos eran 12 discípulos de Juan el Bautista. Jesús tuvo sus 12 discípulos, Juan también tenía discípulos y hacía discípulos. Pero vea cómo el desarrollo de unos creyentes sin el Espíritu Santo, en comparación con otros creyentes con el Espíritu Santo, es totalmente distinto. Hay mucha diferencia. Ambos son discípulos, pero unos están desarrollados y otros subdesarrollados, otros no han crecido. Los discípulos de Juan no se podían comunicar con el Espíritu Santo. No hablaban en otras lenguas. Oraban con el entendimiento, pero no oraban en otras lenguas. No profetizaban. Nunca eche de menos
su situación, y se lo digo en serio, no eche de menos su situación. ¿A qué me refiero? Si usted dice, yo ni hablo en lenguas, ni profetizo, ni me interesa y ni quiero, y eso es muy delicado, porque ni siquiera el deseo está, o el pensamiento, pero es un anhelo espiritual. Es un anhelo espiritual. Tiene que cuidar esos asuntos de parte suya. Eran por todos unos 12 hombres. Por lo tanto, la conclusión de esta historia es de que sí hay diferencia entre los que están desarrollados espiritualmente y los que no están desarrollados espiritualmente. Hay diferencias. Hay diferencias. Amén. Seguimos leyendo. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, wow, esto es sorprendente. Oír a Pablo y endurecerse y no creer, o sea, están oyendo a Pablo, que Pablo es alguien lleno del Espíritu Santo, pero vea, la respuesta de los corazones es arbitraria, se deja a ellos mismos. Hubo corazones que dijeron, no creo, no acepto, eso es endurecimiento. Maldiciendo el camino delante de la multitud. ¿Qué hizo la palabra? Se apartó Pablo de ellos. ¿Qué hizo la palabra? Se apartó Pablo de ellos. Pablo es muy frágil, es un vaso humano, lo podían matar. ¿Qué hizo? Se apartó. Y separó a los discípulos. Gracias a Dios por esa acción de Pablo. Eso hace el líder. Pablo separó a los discípulos. Discípulos, vénganse para acá. No son parte de los que son duros y son incrédulos. Entonces separó a los discípulos. Hermano, aquí hay unos panoramas que los estoy oyendo en este momento en mi espíritu. Yo veo aquí cómo el hecho de ser discípulo es garantía de vida, es garantía de cobertura espiritual, porque al ser discípulo siempre tendrás a alguien que te separe de los incrédulos. Y espera eso de mí. Así debe ser y así debemos actuar sin tapujos. Tengo la autoridad para separarte de los incrédulos y de los que maldicen y de los que se endurecen. Sí, es que a las claras debemos rescatar a los discípulos. A las claras debemos rescatar a los discípulos, porque si no, unos se van a comer a los demás. Está la palabra hablando, pero se endurecen algunos y se hacen incrédulos y luego maldicen el camino. Entonces se aparta Pablo, que es el mensajero, y separó a los discípulos. ¿Nomás a quiénes? A los discípulos. Discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Hermanos, este capítulo es de la vida real actual. Esto es más que historia. Yo estoy leyendo lo que voy a hacer. Estoy leyendo la situación de personas que me rodean. Estoy leyendo que voy a usar mis manos para que otros reciban el Espíritu Santo. Estoy leyendo que debo identificar a los discípulos. Y estoy leyendo
que cuidado con los duros y los incrédulos y los maldicientes, cuidado. Y puedo separarme de ellos, y puedo alejarme y separar a los discípulos. Los discípulos tienen un corazón especial. De hecho, cuando alguien es discípulo del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo llega en socorro o a socorrerte como lo hizo con los 12 de Juan. No los iba a dejar sin el Espíritu Santo. Esto es grande porque el haber descubierto, fíjate bien, el haber descubierto en todo el planeta a esos 12 discípulos que quedaban vivos, todavía con frutos de arrepentimiento de Juan, siendo que Juan ya había sido decapitado y ya había resucitado el Señor, o sea, habían transcurrido varios años, más de 10 años a lo mejor, pero el Espíritu del Señor mandó a descubrir a esos discípulos y sobre ellos vino el Espíritu Santo. Ser discípulo del Señor Jesucristo es garantía de que siempre estás en la luz. Siempre te van a ver. Seguimos leyendo. 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor allí, en esa escuela. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Por mano de Pablo significa por las manos de Pablo. Los discípulos tienen conocido, entendido, saben la palabra, saben que Dios va a usar sus manos, saben que son instrumentos humanos de Dios. Vea, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. ¿Por qué paños o delantales? Porque el oficio de Pablo era hacer tiendas, telares, entonces él usaba delantales propios de su oficio. Y salía así de trabajar y se iba a ministrar. Ministraba y trabajaba. Ve ahí la escuela de uno que se llamaba Tirano, eran del mismo oficio, muy probablemente. Entonces, los delantales que Pablo los traía sudados, con el desgaste propio del trabajo, dice que esos delantales eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Amén. Versículo 13. Entramos a la parte central. Versículo 13. Vea todo lo que vamos a encontrar en esta parte central. Aleluya. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, exorcistas significa que andaban expulsando espíritus malignos, ambulantes, exorcistas ambulantes. Es muy importante que leamos con detenimiento para entender. Dice allí que eran unos judíos. El hecho de ser judío ya nos da un contexto espiritual de ellos. Conocían la ley, etcétera. ¿Qué dice? Intentaron invocar, eso es proferir palabra o declarar intencionalmente el uso de una palabra, el nombre del Señor Jesús,
intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Jefe de sacerdotes era un sumo sacerdote. Muy probablemente ese Esceva era de una de las familias archisacerdotales de los judíos. Si les pongo esto en palabras, a buen entendedor, en nuestra cultura, eran hijos de pastores. Bien sencillo de entender. Los hijos del pastor de los judíos. Era un sacerdote. Sumo sacerdote, o sea, tenía categoría. Bien. ¿Qué andaban haciendo estos muchachos? Exorcizando. Y eran los hijos de los pastores, de ese pastor, de ese sacerdote. Ellos decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Así les decían a los espíritus inmundos. En el nombre de Jesús, del que Pablo predica, fuera. Aquí vamos a desmenuzar bien ese momento, porque es excelente. Número 1, debemos reconocer si los espíritus inmundos oyen la voz humana. Vamos a desmenuzar, se llama análisis, es cuando descompones un todo. Un espíritu no se ve, pero cuando ese espíritu está en un cuerpo, el cuerpo está bajo el control. Ya no ejerce dominio el cerebro, sino el poder del espíritu inmundo. Lo que ellos decían, los hijos de Esceva, debemos saber si los espíritus inmundos oían. Y puede poner allí que sí oían. Es decir, fíjate bien cómo era el caso. Si el endemoniado estaba en un lugar, estos exorcistas llegaban y le hablaban al endemoniado. Entonces, existe ahí la palabra directa, verbalmente. La pregunta es que si el espíritu oía, y la respuesta es que afirmativo, sí oía. Oía las voces de todos los exorcistas. Muy bien. Eso quedó claro. Lo siguiente es que si el espíritu inmundo puede hablar en ese cuerpo. Y vamos a leer para que nos llegue la respuesta. Pero respondiendo al espíritu malo, respuesta usando el cuerpo de esa persona poseída. Entonces, voz humana, pero es mediante poder maligno. Dijo, o sea, habló: a Jesús conozco. Era un buen lugar para decir amén. Aleluya. Espérense, se va a poner bueno. A Jesús conozco. Aleluya. A Jesús conozco. A Jesús conozco. Está diciendo el demonio que conoce a Jesús. Y luego dice: y sé quién es Pablo. Espérate, vamos
deleitarnos con cada palabra. Eso significa que los demonios identifican a las personas. Pero vamos a analizar qué es eso de identificar a las personas. Vamos a ver. ¿Conozco yo a la mamá de Gustavo? Sí. ¿Sé quién es su mamá? Sí. Los demonios también. ¿Sé quién es el papá de Ingrid? ¿Cómo se llama su hermano? Sí. Yo sí sé. Los demonios también. Quiero que vean el paralelo. ¿Sé dónde trabaja mi hermano? Sí. Los demonios también. Entonces, todo lo que yo sé, alguien más lo sabe. En un sentido de social. Fíjense bien, esto es muy interesante. El demonio dijo, sé quién es Pablo, y a Jesús lo conozco. Conozco dónde nació, conozco todo lo conozco. Sé sus nombres, todo lo conozco. Por eso dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Eso quiere decir que en el nombre de una persona está toda la información de la persona. Fulanito de tal, ya apareció toda la información. Todas las relaciones interpersonales, las relaciones geográficas relativas a la persona de ese nombre. Sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿cuántos eran? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjate. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Vamos a analizar eso. Eso quiere decir que el demonio dijo, la información de ustedes y de cada uno no me hace mella. La información que ustedes representan relativo a sus nombres, porque sus nombres no me dicen nada de quién son, ni a quién pertenecen, ni dónde están. Todo lo relacionado con los nombres desde el primero hasta el séptimo no me hace daño, no me puede combatir, no significa nada para mí. Pero cuando escucho el nombre de Jesús y el nombre de Pablo, aguas. Pero a ti, ¿cómo te puso tu mamá? Ja, 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 ja. ¿Y a ti cómo te puso tu papá? Ja, ja, ja. ¿Y a ti cómo te puso tu abuelita? ¿Y a ti cómo te dicen en la escuela? No me dice nada. ¿Quiénes sois? Eran hijos de un sumo sacerdote. Venían de buena cepa, religiosos hasta lo sumo, pero no eran nadie. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son? ¿Saben quiénes son? Esa pregunta es muy fuerte, porque la persona que sabe su propia información conoce sus
posiciones, conoce su autoridad y conoce sus poderes, conoce sus facultades. Es algo real que no puedo yo explicarlo vagamente. Por ejemplo, yo no puedo decir, es que mi papá era esto y era esto, y mi abuelita, y luego mi mamá, o sea, todos son alguien menos yo. Eso, hagan de cuenta que es como ser un hijo de Seba. Cuando todos son alguien menos tú, eres como un hijo de Seba. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo. Esto es muy impactante. ¿Cómo una persona puede dominar a 7? Ni en las películas, hermano. Ni el avispón verde. Uno no puede dominar a 7 en su sentido cabal. En lo espiritual sí. De hecho, el que está en Cristo dice que uno hace huir a 1000. Bueno, en este caso el diablo, el demonio hizo huir a 7, pues el cristiano hace huir a 1000 demonios. En lo espiritual son otras variables y son otros parámetros y otros números, otras proporciones. No, es que yo sé echar patadas y no. Esto no es con patadas. Tienes que estar espiritualmente en Cristo y cambian los números, las proporciones. En Cristo haces huir a 1000. Y si estás con otro, los dos hacen huir a 10,000. Pero sin Cristo, un demonio te hace huir a ti y a todos los que estén contigo. Este demonio hizo huir a los 7 hijos de ese pastor judío, porque el demonio les preguntó, ¿quiénes son? Dice, de tal manera que huyeron de aquella casa, ¿qué? Parece que lo estaban exorcizando en la casa. Los hizo huir desnudos, o sea, encuerados y heridos. Les quitó la ropa a los 7 y los golpeó a los 7 y los mandó ensangrentados a los 7. Eso ni en las películas. Eso lo hizo un demonio. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, pero era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hermanos, vamos bien en tiempo. Vamos a prestarle atención a ese momento. 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco. Entonces, esto nos lleva a que Jesús sea mi espejo. Para ti, hombre o mujer, póntelo como espejo. A ver, ahí está Jesús, yo me paro frente a Él, digo, me parezco, a ver cuáles eran las costumbres, las palabras de Él, la mente de Él, los hábitos de Él. Y comienza a compararte. No, pues, yo tengo un estilo de vida así, yo con mi mamá así, yo con mi pareja así, y yo en mi trabajo así, pero ve el espejo. Ay, híjole, Jesús no era así. No, Jesús no hacía esas bromas. No, Jesús no andaba con un pie en el mundo y con otro en la iglesia. Todo lo que tú eres
te identifica. Entonces, cuando tenemos un testimonio de que Satán le enseña a sus secuaces, a sus espíritus, Satán le enseña a sus espíritus. Fíjate bien lo que te voy a decir. El mismo Satán le enseña a sus espíritus. Les dice, no se metan con Jesús, no se metan con Pablo. Hay testimonio de que Satán les enseña eso a sus espíritus, a sus demonios. Satán mismo le tiene que enseñar a sus espíritus quién es cada personaje. Y les dice en el infierno, en las huestes espirituales, en los lugares de maldad, les dice Satán, Jesús, y les cuenta el diablo todo lo que le pasó con Jesús. Les dice, cuidado. Y luego nace Pablo, el Señor Jesús lo alcanza, y Satán les dice a sus espíritus, cuidado con Pablo, peligroso ese hombre estremece mi reino y mi trono, cuidado con lo que diga. Oye, y si le mandamos una víbora que lo muerda, no, la va a sacudir y no le va a hacer nada, cuidado. A ver, ¿qué dice? ¿Qué ha dicho? ¿Qué dice el expediente de usted? ¿Qué dice de usted? De María Luisa, Cornelio, Alexia. Cuidado con la hermana fulanita porque, híjole, nos hace enojar mucho. Está diciendo el enemigo. Donde cuando ella se para y cuando ella llega a trabajar, temblamos, dice el enemigo, cuidado con ella. Alerta roja, cuidado con ella. Quiere decir que todo el reino de las tinieblas sabe quién es cada quien. Todo el reino de las tinieblas sabe quién es cada quien. Pero ¿sabe quién es cada persona? ¿Me estás escuchando? No nomás cada discípulo, es cada quien. Conocen lo que son cada hijo de mujer. ¿Quiénes son? Pero la información de la cual ellos platican es muy sencilla. Para ellos el asunto no es si eres de pueblo chico, pueblo grande, si naciste en luna llena o en cuarto menguante, no. Para ellos es, esta persona es de Cristo, esta no es de Cristo, esta es de Cristo, esta no es de Cristo, esta es de Cristo, esta no es de Cristo. Ese quiénes sois no es si eres rico o eres pobre, si eres licenciado o silenciado, no. No se trata si eres casado o soltero, no se trata si eres un estudiante de cuadro de honor o si eres alguien que canta los camiones, no. ¿Quiénes sois? Es muy sencillo. Este hombre es de Cristo y ese hombre nos puede destruir las obras. Ese hombre que es de Cristo nos puede sacar de un cuerpo humano. Ese hombre que es de Cristo puede llegar y limpiar una casa de todo espíritu inmundo. Ese hombre que es de Cristo puede quitar las maldiciones. Entonces, ahora vamos a la siguiente cosa. Versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia o la hechicería, toda clase, toda raíz,
trajeron los libros, quiero que subrayes libros. Allí el Espíritu del Señor nos está hablando en este instante. Eran pergaminos, eran papiros, documentos de celulosa o de cuero, eran rollos, etcétera. Trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Alguien ayúdame con una calculadora y divídame 50,000 entre 365 días. Por favor. 137. Muy bien. Cada moneda de plata equivale a un salario diario. Estamos hablando de 50,000 días de trabajo. Si lo dividimos entre 365 días de trabajo, lo que resulta, ¿cómo se llama? A ver, otra vez. Cada moneda de plata equivale a la jornada laboral de un día, y es el pago. Si son 50,000 piezas de plata y las dividimos entre 365 días, ¿cómo se llama el resultado? Exacto. Equivale a 137 años de trabajo pagados. De una persona. Esto dice el Señor en este momento. En el nombre del Señor yo les declaro esta palabra. Los libros significan, los documentos significan la fuente que está en tu casa. Tú la trajiste y le diste entrada, y ahí ha estado, y parece que no habla. Parece que no habla, pero sí enseña. El libro quemado que estamos leyendo aquí, los libros quemados son esas fuentes que uno tiene en su cabecera, al lado de uno los lleva en su celular, porque ya ahora son digitales, uno los lleva a sus oídos con audífonos, y dice el Señor que si tú tienes alguna fuente que te enseña, porque un libro allí significa una fuente de enseñanza, no habla pero enseña. Esos discípulos quemaron lo que les enseñaba a practicar la magia. Si hay alguna persona que está teniendo convicción por el Espíritu Santo y sabe que en su casa o en su celular tiene algo que le enseña y es parte de un conocimiento oculto, destrúyalo. Destruya esa fuente que le enseña. Porque puede haber todavía en casa de ustedes esas fuentes. Ellos las destruyeron. El haber quemado libros. El libro es un objeto que no habla, pero que sí enseña. Hoy vaya a ver qué tiene que lo conecta espiritualmente con un mensaje. Y el otro punto que aquí se ve es el dinero.
Quiere decir que lo que hizo Satán es engañar a pobres y ricos, porque esa suma solo se puede hacer entre pobres y ricos. Eso es mucho dinero, hermanos, mucho dinero. Si multiplicamos 50,000 por el salario de un día, a ver, multipliquen 50,000 por 100 pesos diarios, ¿cuánto da? 50,000, le agregamos un cero, son 500,000, le agregamos otro cero, son 5 millones. 5 millones es mucho dinero. ¿De dónde salieron 5 millones entre ricos y pobres? Bueno, lo que hace Satán es engatusar o embrujar o hechizar a los ricos y pobres y los lleva a comprar, poco a poco comprar. Cómprate este libro, cómprate este audio, cómprate esta cosa, y ahí van usando el dinero. Vea cómo el poder del dinero te lleva a oscurecerte por el mal uso del dinero. El detalle es de que se va a quemar ese libro. Entonces, por haber usado así tu dinero, cuando uno obedece al diablo, ese dinero está perdido. Ese dinero te va a maldecir. Entonces, la gente llega a tales grados de oscuridad o maldición en la forma más sencilla, que es comprar algo. Y así, a través de compras, se va oscureciendo la gente. Se hace oscura, oscura, negra, 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 hasta que está llena de tinieblas. Y también esto significa que en estos últimos tiempos veremos renacer la imprenta. Los libros van a tener un auge otra vez. ¿Por qué? Porque lo que hace Satán es engatusar o engañar o embrujar, como dijo Pablo, para que la gente, todas, ricas y pobres, inviertan en una industria, aparentemente, a través de pequeñas compritas. Los libros pueden bajar de precio para que hasta los pobres alcancen. Y se van a sorprender por esto. Esperen los nuevos libros de parte de la Secretaría de Educación Pública a ver qué van a decir. Y los van a dar a todos los niños. Libros, libros, libros. Pueden traer magia de algún tipo, pueden traer escenas, pueden traer lenguaje vulgar, obsceno, y no solamente libros oficiales, libros de cualquier autor. Eso está en auge. Libros, libros y libros. Libros que ya dicen, eres género X, libros con escenas explícitas, etcétera. Ahí están los libros. Los libros no hablan, pero enseñan. Y hacia allá está apuntando el poder financiero del mundo. Invertir otra vez en libros. Pero ¿qué hace el Evangelio? Tiene un libro también, la palabra de Dios. Y ese libro hace quemar a los demás libros. Entonces, todo cristiano de esta casa que todavía tiene una fuente de información que pertenece a lo oculto, le digo en el nombre del Señor que se arrepienta como ellos lo hicieron, los de esta palabra, y destruya eso. Yo sé que le costó, pero eso fue una tontería.
No debe haber cosa de lo oculto en su vida nueva. Amén. Vea cuánto dinero se quemó. 50,000 piezas de plata. ¿Sí? Vea cuánta gente, en lugar de usar su dinero para comprar una despensa, fue a comprar un libro de magia. Todos los que compran horóscopos, cuidado, arrepiéntanse de eso. Todos los que leen los horóscopos, arrepiéntanse de eso. Quemen eso como ellos lo hicieron. No usen su dinero en esas tonterías. Compren mejor una despensa. Vean cómo la magia es la industria número 1 que acaparó en tiempos antiguos millones de pesos. La magia. Y sigue siendo igual. Todo lo oculto, todo. Siempre acapara dinero. Debes de revisar si tus socios, ¿quiénes son? O sea, esto de usar el dinero es muy delicado, muy delicado. Aleluya. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Vea eso. Discípulos, escuchen bien cómo se usa el espíritu. Una cosa es usar el espíritu, otra cosa es usar el dinero. Pablo no se propuso en dinero ir. Pablo se propuso en espíritu ir. Pablo no se propuso en calendario o en sentimientos, se propuso en espíritu. Tiene que vivir de esa manera, de ese modo. Ya no sabemos de memoria el calendario escolar. Vacaciones de verano, salgamos, vayamos de vacaciones. Esa es una buena costumbre. Pero usted ya está en Cristo. Propóngase las cosas en espíritu. En espíritu, en espíritu, en espíritu. Yo ya no voy a la escuela, pero me sigo sintiendo como que estoy de vacaciones de verano. ¿Y sabe qué? Yo me propongo cosas en espíritu. Me propongo cosas en espíritu. Y estoy disfrutando estas vacaciones. Amén. Dice, se propuso el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Fíjense bien, ¿cómo es el Espíritu? Diciendo. Nunca encontrará que Pablo, y Pablo fue un viajero. Pablo fue alguien que sí recorrió miles de kilómetros. Nunca encontrará que Pablo planeaba así. A ver, no, pues esta ruta está muy cara. No, ahorita hacen descuento a esto y aquello. O no. Pablo siempre se proponía en espíritu. Fíjese, está diciendo Pablo un plan de viaje. Después que haya estado allí en Macedonia y Acaya, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Amén. Hasta allí vamos a hacer una pausa. Denle un gran aplauso a nuestro Padre. Aleluya. Gloria a Dios.